Componen de los capítulos 5 al capítulo 7 del Evangelio del Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, del capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al versículo 6, por favor. Mientras lo encontramos en nuestras Biblias, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. El día de hoy te pedimos que cada uno de nosotros pueda hacer esa tierra fértil donde tu palabra dé al fruto 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Ayúdanos a prestar atención, ayúdanos a que lo que sea, Señor, que durante la semana nos distrae, que el día de hoy tú lo hagas a un lado y podamos escuchar palabra del Dios vivo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 6 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hemos dicho que estas bienaventuranzas son contradictorias. O sea, si tú le dices al mundo, ¿sabes que tú vas a ser feliz si estás pobre en espíritu, o si reconoces que eres pobre en espíritu? Eso no hace mucho sentido. Si tú le dices a la gente, vas a ser feliz cuando llores, tampoco va a hacer mucho sentido. Si tú le dices a la gente, vas a ser bienaventurado cuando seas manso, cuando estamos viendo una cultura de que el que grita más fuerte es el que gana, no hace mucho sentido. Pero hemos estado viendo las últimas semanas que el pobre en espíritu es el que reconoce su bancarrota espiritual. Que feliz es el que llora cuando se da cuenta de su pecado y de la necesidad que tiene de Dios. Que es feliz una persona que es mansa a la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no únicamente nosotros experimentamos dolor, sino nuestra familia también. El día de hoy no es muy diferente. Vamos a mirar una bienaventuranza que puede sonar contradictoria. Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Para nosotros, cuando miramos hambre y sed, pudiéramos pensar, bueno, a lo mejor, sobre todo los hombres, ¿verdad? Cuando se nos pasan 10 minutos de la hora de la comida y ya tenemos mucha hambre y le decimos a la esposa, me estoy muriendo de hambre. Pero aquí en este versículo es mucho más que eso. Jesús está dirigiendo al pueblo judío que estaban acostumbrados a pasar largos periodos de hambre. De hecho, en Génesis se recordarán que el pueblo de Israel cae en hambruna y los hermanos que vendieron a José tienen que ir a Egipto a causa de esa crisis. Entonces estamos hablando de largos periodos de hambre, de crisis, de dificultad. Ellos estaban acostumbrados a trasladarse por el desierto y experimentar sed profunda, ¿verdad? De esas tormentas de arena que le dicen. Entonces, cuando hablamos de tener hambre y sed de justicia, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Son los impulsos más fuertes y profundos que llevan a una persona a actuar de cierta manera. Significa tener ansias continuas, es una búsqueda continua, es un deseo profundo, es una fuerza que te impulsa a hacer algo. En este caso estamos hablando de honrar a Dios, obedecer a Dios. Ahora, desafortunadamente, el ser humano no todo el tiempo siente esta hambre y este deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Por el contrario, venimos de nacimiento con un deseo equivocado. Vamos a ver algunos ejemplos de estas pasiones o deseos equivocados. El primero se lo gana Lucifer, el diablo. Isaías capítulo 14, versículo 13. Creo que la mayoría de nosotros sabemos, pero para los que no sabemos, el diablo o Lucifer un tiempo estuvo al servicio de Dios, estuvo adorando a Dios, era un ángel de Dios. Pero él tuvo este pensamiento, esta pasión, este deseo equivocado. Isaías capítulo 14, versículo 13 dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es un deseo, una pasión desordenada. Lucifer fue diseñado como los demás ángeles para adorar a Dios, pero en su corazón comenzó a surgir este deseo de llevarse la gloria a Él. Como consecuencia, Él fue derribado. Ahí en el versículo 15 dice: tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces nos damos cuenta que cuando alguien tiene una pasión desordenada, está siguiendo el ejemplo que hizo caer al ángel llamado Lucifer. Otro buen ejemplo de una pasión o un deseo desordenado es el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? Él gobernaba el reino más importante, uno de los imperios más importantes del pasado. Y un día, mientras él caminaba por la terraza de su palacio, Daniel 4:29, por favor. Daniel 4:29-30. Daniel está en el Antiguo Testamento, así que si ya estás en Mateo ya te pasaste. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? O sea, Nabucodonosor, él estaba impresionado porque él dijo: mira todo lo que yo he hecho. Lo que motivaba a este hombre a seguir conquistando reinos, a seguir avanzando, era que él fuera glorificado. Él ignoraba las profecías que Dios había dado acerca de él. El rey de Babilonia era solamente un instrumento de Dios para traer juicio a la nación de Dios. Cuando nosotros miramos a los profetas Jeremías, Dios había dicho que iba a usar como instrumento a Babilonia, pero que después iba a juzgar a Babilonia. Entonces nos damos cuenta que es otro ejemplo de cómo podemos tener pasiones o deseos equivocados. Hay gente que está muy enfocada en lo que tiene aquí, en lo que tiene aquí en la tierra, y se levantan con el único motivante de tener más dinero, de tener una mejor casa, de tener una mejor economía, de comprar un mejor celular, de tener mejor ropa. Y todas esas son cosas buenas, pero no deben de ser los motivantes principales de nuestro diario vivir. ¿Qué vas a hacer cuando tengas dinero? ¿Cuánto dinero necesitas para ser feliz? ¿Qué nivel económico necesitas para, según tú, experimentar la felicidad? ¿Cuánto? ¿Cuánta fama necesitas? ¿Cuánto reconocimiento? Miramos que gente famosa, gente con dinero se suicida. ¿Por qué? Porque ahí no está el propósito de la vida. La Biblia es clara, Dios pone un deseo en nuestro corazón de buscarle a Él. Pero con frecuencia vamos y buscamos esa satisfacción a los lugares equivocados. Daniel 4:31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Estamos hablando del hombre más importante de ese tiempo. Vamos a decir como el presidente de la nación más grande, más poderosa. ¿Okay? Y él tenía esa pasión de decir: todo lo que yo he conquistado. Hace rato veníamos en el carro y veníamos platicando acerca de un hombre mexicano que es reconocido de tener más dinero en el mundo. Y veníamos platicando de que, o sea, es impresionante, ¿no? Porque tú los ves que compran esto y que compran esto y que ahora venden aquello. Y mi hija dice: ok, yo ya sé qué es lo que los hombres ricos no pueden comprar. No sé si de dónde salió la idea, pero ellos no pueden comprar la fe en Dios. Y es cierto.
O sea, por mucho dinero que una persona tenga, no puede comprar la fe en Dios. No puede satisfacer ese vacío interior. Por eso es que nosotros buscamos que los jóvenes no cometan los errores que los que no estamos tan jóvenes cometimos. Por eso es que les buscamos aconsejar y muchas veces queremos hacer la obra del Espíritu Santo de traerlos a convicción de pecado, porque tú te das cuenta que están caminando el rumbo que tú caminaste y quieres evitarle un dolor. Ahora, había un hombre que tenía muchos bienes y tenía sus bodegas, pero ya después las bodegas ya no eran lo suficientemente grandes para guardar tanto ingreso. Encontramos la historia en Lucas capítulo 12, versículo 16. Y él se da cuenta de que necesita otros almacenes para guardar sus riquezas. Y ese es el problema con las riquezas. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas tener en tu cuenta para sentirte tranquilo o tranquila? ¿Cuánto? ¿Cuál sería la cantidad? ¿De qué tamaño quieres la casa? ¿Qué nivel económico quieres tener? ¿Tú crees que ahí vas a encontrar la felicidad? Y el problema es de que cuando lo consigues, te das cuenta que sigues estando más vacío que antes. Entonces él dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él dijo, ok, ya hice lo que quería hacer. Y él está como reflexionando y diciendo, ya tengo la riqueza que yo soñaba tener. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él entendió o él creía que había encontrado la felicidad en esos bienes y que el resto de los años podía descansar. Es como cuando la gente te dice, no, es que sí voy a buscar a Dios, pero más adelante. Ahorita no, porque ahorita pues estoy muy joven, ahorita recién me casé, ahorita recién tengo el hijo, ahorita me acaban de cambiar. Entonces siempre es, sí lo voy a hacer, pero un poco más adelante. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El problema no es que este hombre tuviera dinero y estuviera construyendo almacenes, el problema es de que ahí estaba su corazón. El problema es de que la fuerza que le motivaba todos los días a salir era tener más y más y más. Y los hombres acostumbramos a decir, pues lo hago por mi familia, para que estén bien, para que tengan lo que yo no tuve. Pero lo más importante es que ellos puedan tener a Dios. Lo más importante es que nosotros como hombres, como padres, podamos marcar un sendero por el cual ellos puedan seguir, que ellos puedan ver cómo manejamos las crisis. Porque si tú les enseñas a que el trabajo es importante, que eso es muy bueno, ¿qué va a pasar el día que el dinero no te alcance? ¿Qué va a pasar en el momento en que estés enfrentando una situación donde X cantidad de dinero no sea lo suficiente? Que no se trate de dinero, que un ser querido vaya a fallecer. ¿Qué vas a hacer? No podemos hacer nada porque no tenemos a Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. El problema no es el dinero, el problema es de que hacemos del dinero un Dios. Y por eso decimos, no tenemos tiempo para Dios. No puedo buscar a Dios, porque lo que está primero es el dinero. Es un ídolo y tú lo has puesto ahí, tú lo has colocado ahí. Y es interesante porque todas estas cosas Dios nos las da. O sea, Dios nos da el trabajo. Dios nos da una familia. Dios nos da una esposa. Dios nos da un esposo. Dios nos da a los hijos. Pero después tomamos eso, quitamos a Dios y lo ponemos por encima. Y todos esos son ejemplos, ¿verdad?, de poner pasiones o permitir que ciertos deseos equivocados gobiernen nuestras vidas, nuestros pensamientos, nos consuman. Entonces, fíjate cómo dice Mateo 16, 26, por favor. Este es un pasaje que a veces les menciono a algunos.
Dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? O sea lo que sea, que para ti es importante. O sea, vamos hablando de término laboral. Que consigas lo que tú quieres. A lo mejor ahorita tú dices, es que yo quisiera tener esto. Yo quisiera un ascenso, yo quisiera tener mi propio negocio, yo quisiera que mi negocio fuera más grande, yo quisiera tener cierta cantidad de dinero, yo quisiera tener cierta estabilidad económica, mi casa, un carro. Ok, fíjate la pregunta. Jesús le está diciendo esto. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? O sea, si tú pones en una balanza todos los logros que tú puedes conseguir sin Dios, contra Cristo y su salvación, ¿cuál crees que pesa más? ¿Cuál crees que es más importante? ¿Cuál te va a acompañar en la eternidad? Porque un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y los logros económicos no van a ser algo que vayan a poder cruzar a la eternidad. Tú no te vas a poder tener ni la casa, ni el trabajo, ni la computadora. Nada de eso te vas a poder traer de este lado. Dice, ¿hay algo que valga más la pena que tu alma? Es algo que nosotros debemos de reflexionar. ¿Hay algo más importante? ¿Hay algo que tenga más valor que nuestra alma? Bueno, el hambre y la sed representan necesidades de la vida física. Todos necesitamos alimentarnos. Algunos a veces abusamos de eso, pero es una necesidad física. De la misma manera, el hambre y la sed de justicia es una necesidad espiritual. No podemos vivir una vida espiritual si no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. Fíjate cómo lo entendía el salmista. Salmos 42, por favor. Salmo 42 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con las palabras del salmista? ¿O cuántos podemos decir, bueno, pues voy a leer la Biblia porque tengo que leer la Biblia, me van a preguntar, tengo que hacerlo, pero qué flojera hacerlo, tengo cosas que hacer, tengo que lavar ropa, tengo que lavar trastes, tengo que hacer esto, tengo que ir al trabajo, tengo que ir al banco, entonces esto va a ser rapidín, va a ser algo rápido, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? Podemos decir como el salmista, ¿verdad? Como el siervo anhela las corrientes de agua, o sea, con esa sed profunda, ese reconocimiento profundo, vamos y buscamos a Dios, o es más una monotonía, tengo que hacerlo porque mi esposa me dice que lo haga, o mi esposo me dice que lo haga, o el pastor me dice que lo haga, o mi mamá me dice que lo haga. Porque la actitud que tengamos a buscar a Dios, de acercarnos a Dios, es lo que vamos a poder recibir de regreso. Salmo 63 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Ese deseo. Algunas veces el afán nos hace estar en un lugar y estar pensando en otra cosa. Estás afanado con el trabajo y estás pensando cómo le puedes hacer con tu trabajo, lo que necesitas hacer. Estás afanado con las deudas y estás pensando cómo le tienes que hacer para cubrirlas. Estás afanado con la dinámica de tu matrimonio porque no funciona bien, con la educación de tus hijos, y tu mente está pensando en eso. Es el deseo descontrolado. Entonces el salmista está diciendo, tú eres mi Dios, y te voy a buscar con esa ansiedad, con ese deseo. Y luego otra vez dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahora, estamos hablando que el salmista
No tenía el aire acondicionado mientras escribía estos salmos. Él estaba siendo perseguido, estaba huyendo porque lo buscaban para matarlo, muchas veces sin saber si ese día lo iban a alcanzar. Ahorita Carlos comentaba, ¿verdad? Hablando del rey David, imagínate que su hijo lo traiciona y le quiere quitar, le quita momentáneamente el trono y sale huyendo. No son momentos agradables, no son momentos fáciles. Porque a veces podemos decir, mira qué bonito se mira, ¿verdad? Qué suave. No, David se daba cuenta que a pesar de las circunstancias que él estaba enfrentando, lo más importante era reconocer la necesidad que tenía de Dios. Porque es de ahí que nosotros nos conectamos a la fuente de la fe, de la esperanza. Pero con frecuencia cuando vienen las dificultades, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y lo que hacemos más bien es preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No puedo, no tengo ganas, no tengo fuerzas, pobrecito de mí. Todos los demás tienen la vida más fácil. Para todos los demás el día tiene 36 horas. Solamente para mí tengo 24 y entonces como tengo 24 no me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero todas las demás personas sí alcanzan. Entonces, esta justicia es la que recibimos cuando buscamos a Dios. Aquellos que están sin la justicia de Dios están muertos de hambre por vida espiritual. Pero trágicamente no tienen el deseo natural por la vida espiritual. Entonces, están buscando en todo lo demás lo que solamente Dios les puede dar. Ahora más que antes, los jóvenes están padeciendo de ansiedad, ¿verdad? Y están bien jóvenes y ya están tomando pastillas para la ansiedad. Y buscan todo tipo de cosas. Y claro, todo Dios diseñó la medicina, está bien. Pero muchas veces lo más importante, lo primero que deberíamos de hacer es buscar a Dios. Y no lo queremos hacer porque eso implica quitar un ídolo que no quiero quitar de mi vida. Eso implica dolor. Porque muchas veces, al igual que Satanás, nosotros nos hemos elevado en nuestra vida. Decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, decimos adorar a Dios, pero nosotros estamos aquí y Dios está aquí. En nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro matrimonio, en la forma en que nos relacionamos con las demás personas. No se trata de lo que Dios diga, se trata de lo que yo quiero. Se trata de que yo me quiero beneficiar de las diferentes relaciones. Yo quiero que mi esposa me sirva, yo quiero que mi amigo me ayude, yo quiero que el otro me haga un favor. Pero así no se vive la vida cristiana. Isaías 55:2 dice Dios a través del profeta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En lo que no sacia, perdón. Dios dice, ¿por qué te enfocas? ¿Por qué estás buscando en otras partes, en otros lugares, lo que solamente yo te puedo dar? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Lucas 15, vamos a ir a Lucas 15. Este hijo, creo que miramos la historia la semana pasada, ¿verdad? Va con su padre y le dice, mira, dame la parte que a mí me corresponde, yo me voy a ir, voy a disfrutar la vida. Y lo que quiero que leamos es en el versículo 16, porque dice que ya que se acabó el dinero, o sea, ya que se le acabó la viada, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie se los daba. Y así hay muchas personas queriéndose alimentar de lo que no les puede satisfacer. Este joven, ¿verdad? Allá dijo, bueno, pues de perdida lo que comen los cochinos, los puercos. Imagínate qué desesperación. Pero así hay mucha gente. Sabes que Dios es quien te puede ayudar.
Sabes, porque has escuchado antes, que Dios es la respuesta a tu necesidad. Pero a veces preferimos seguirlo haciendo a nuestra manera. No sé si, bueno, espero que todos, ¿verdad? Estemos leyendo la Biblia en un año y constantemente el profeta Jeremías, y eso que apenas llevamos 5 capítulos, dice: me abandonaste, no me oíste, te alejaste, me desobedeciste, no escuchaste mi voz. Y así somos, ¿sabes? ¿Verdad? Abandonamos a Dios, nos alejamos de Dios. Y a mí me impresiona porque, bueno, creo que hoy es el capítulo 5, ¿verdad? Y habla y dice: ¿sabes qué? Yo voy a traer del norte una nación más fuerte que ustedes, porque ustedes me abandonaron. Y tú esperarías que el pueblo dijera: perdónanos, Señor, nos vamos a arrepentir, no mandes a nadie. O sea, y no, el pueblo sigue en su camino. Y es lo mismo el día de hoy. Escuchamos acerca de Dios, entendemos quién es Dios. A veces extendemos su misericordia y tentamos a Dios y nos vamos hasta lo más que podemos sin buscar a Dios. Jeremías 2:13 dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Es decir, ellos habían cometido 2 errores, se habían alejado de Dios, pero habían hecho otra forma. Ellos habían construido sus propias cisternas. Y otra vez, cuando nosotros no tenemos esa hambre, ese deseo de buscar a Dios, vas a ser un ídolo. Vas a ser un ídolo. Todos tenemos ídolos. Y vas a hacer de eso tu Dios. Y sobre ese ídolo vas a construir tu vida. Y cuando te cases, te lo vas a llevar a tu matrimonio y vas a estar construyendo sobre eso. Por eso es que Juan dice en 1 Juan 2:15: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, tú no puedes amar al mundo y amar a Dios. ¿Por qué? Porque te llenas del mundo. Te satisfaces en el mundo. Le das lo mejor de tu tiempo, de tu vida, de tus esfuerzos, de tus años al mundo. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿verdad? No puedes servir a Dios y al mundo. No funciona. No son compatibles. Entonces, ya cuando tú vas con Dios, pues tú ya vas supuestamente lleno. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Verdad? La pasión por la carne, cada vez vemos nuestros jóvenes más expuestos a los pecados de la carne, y a los que no están tan jóvenes también, ¿verdad? La pasión de los ojos, lo que quieres ver, la arrogancia de la vida, que todo el mundo sepa, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo inteligente que somos, todo lo capaces que somos. Por eso es que les decía en ocasiones pasadas, ¿verdad? La gente se la pasa enseñando en sus redes lo que hacen, les gusta, ¿verdad? Interactuar con una comunidad y recibir ese reconocimiento. Dice: eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, esos deseos, lo que te decía hace rato, el trabajo, la fama, la economía, los ídolos que hacemos, se van a quedar aquí. El diablo es especialista en hacernos pensar que esto es eterno y que aquí se trata de aprovechar. Pero no es así. Un día no vamos a estar aquí. Y yo sé que a veces podemos pensar que estamos jóvenes y que tenemos muchos años, pero no funciona así. No sabes si el día de hoy
algo nos pasa. Y aparte tú no tienes gobierno sobre tu corazón, porque entre más nos alejemos de Dios, más duro se hace el corazón. El objetivo de quienes tienen hambre y sed de justicia es doble. Para el incrédulo, es decir, para la gente que no conoce a Dios, el objetivo es la salvación, pero para los creyentes es la santificación. Y me gustaría comenzar con esto. ¿Cómo luce el hambre y la sed de justicia en los incrédulos? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando hablamos del sermón que Pedro realizó, su primer sermón, en Hechos capítulo 2, versículo 37? Dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y el mensaje de Pedro no fue un mensaje de los que podemos escuchar con frecuencia, ¿verdad? De tú eres un campeón, tú tienes un gran potencial, Cristo está pidiéndote, rogándote que le abras la puerta, ¿verdad? Porque Él no puede entrar si tú no la abres por dentro. No, Él les dijo, ustedes mataron a Jesús. Ustedes se han alejado de Él y les recuerda la historia de Israel. Y por eso es que estas bienaventuranzas están conectadas unas con otras, porque si nosotros no nos damos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, no nos vamos a dar cuenta que la verdadera felicidad es cuando tenemos esa hambre y ese deseo por Dios. Hay veces que enfrentamos una circunstancia difícil, no sé, fallamos en el matrimonio, un hijo enfermo, otros en prisión, lo que sea. Y eso nos hace acercarnos a Dios. Pero tú te puedes acercar por eso, pero necesitas darte cuenta de tu bancarrota espiritual. O sea, tú necesitas decir, ok, yo me estoy acercando a Dios porque tengo este problema en el matrimonio y no quiero perder mi matrimonio. Pero mientras haces eso, Dios te va a mostrar tu bancarrota espiritual y entonces sí, es que Dios comienza a trabajar en ti. O sea, por eso es que Jesús trataba primero con la salvación de la gente. Y a veces nosotros queremos que nada más nos haga una arregladita por fuera. O sea, nada más solucióname este problema. Nada más arregla esto, arréglame aquello. Como si fuera ¿cómo se llama el ese Aladino? El genio, como si fuera un genio, ¿verdad? Lo frotamos la lámpara y sale y a ver qué necesitas. Ah, mira, pues ahora necesito. Ah, ok, ya, vuélvete a meter. Yo vuelvo a tomar el control de mi vida. Ok, si tú piensas así, tú no tienes hambre y sed de justicia. Si tú no te diste cuenta de la necesidad que tenías de Dios, o sea, si cuando escuchaste el mensaje las palabras no traspasaron tu corazón, probablemente tú ni siquiera naciste de nuevo. No importa si te llevaron a un retiro, así se dice, ¿verdad? Retiro. Te cobraron 500, 700 pesos, eso no importa. Lo que importa es si realmente hubo un cambio en el corazón. Y tenías esa hambre y ese deseo. Porque muchos de nosotros vivimos una vida apartados de Dios, buscando en el dinero el éxito, buscando en relaciones la satisfacción, lográndolo, alcanzándolo y dándonos cuenta que ahí no era el futuro, que ahí no hay satisfacción. Por eso es que David, a pesar de que lo andaban correteando para matarlo, él decía, lo más importante es mi Dios. Sí sé que Saúl me está buscando para matarme, pero yo tengo ansias y deseo de Dios. ¿Es así nuestra relación con Dios? O sea, que independientemente de nuestras circunstancias, llegamos a esa conclusión. Porque esa hambre y sed se ve en la salvación. Romanos 10:3 dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Hay personas que creen que porque son buenas, Dios
Va a decir, qué bárbaro, mi hijo, mi hija, impresionante, qué inteligente es, ¿verdad? Lo voy a salvar. Lo voy a salvar porque sacó esto, o dieces, o ya terminó su carrera. Pues muy inteligente. Entonces no entienden cómo la gente se justifica delante de Dios. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Entonces hay personas que dicen, no, mira, yo me voy a justificar con Dios, no a través del sacrificio de Jesús, sino por mis buenas obras. ¿Por qué? Pues soy un trabajador, no mato a nadie, soy fiel, me porto buena onda, soy buen hermano, no miento. Y entonces estás tú intentando hacer un sistema para que Dios te declare justo. Y eso no funciona. Por eso es que seguido me toca a mí ver, no sé si a ustedes también, artistas o gente famosa que dicen que que conocen a Dios. Y luego ellos dicen, pero mi Dios me ama y mi Dios me esto. Y es un Dios que ellos han creado en su mente. Bueno, eso es un ídolo. Tú no puedes decirle a Dios cómo debe de ser. Isaías 64:6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Es decir, cuando tú y yo intentamos decirle a Dios, mira qué bien hice esto, dice, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Entonces, esta hambre y sed de justicia es la que nos lleva a la salvación. Ese es el quebranto de entender cuánto necesitamos a Dios, de que hemos deshonrado a Dios. Por eso es que cuando tú tienes a alguien que no conoce a Dios, no importa cuántas veces tú le digas, lo que importa es lo que Dios pueda provocar en ese corazón. Porque solamente cuando Dios despierta esto, es que entendemos cuánto necesitamos a Dios. Por eso es que el hijo pródigo dice, bueno, yo andaba buscando en alimento de cerdos para alimentarme, pero hasta que cayó en razón, hasta que reflexionó y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, es la salvación como luce esta hambre y sed de justicia en la vida de un incrédulo. Es hasta que no nos damos cuenta, hey, ¿sabes qué? Vivo alejado de Dios, ¿sabes qué? Necesito a Dios en mi vida. Isaías 53:5, por favor. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos todos curados. Aquí cuando habla de curados o sanados, no habla de sanidad física, está hablando de los pecados. Ese es el contexto de les digo porque luego he escuchado, mira, ahí dice sanado. No, sí, pero es que no está hablando de la sanidad física, está hablando de que toda la humanidad está infectada del pecado y que Cristo, a través del sacrificio, hizo posible que fuéramos curados de esa infección. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hasta el momento hemos dicho que el hambre y la sed de justicia es ese deseo incesante por estar cerca de Dios. Y que en la vida de un incrédulo esto se ve como la salvación. Cuando nos damos cuenta que necesitamos a Dios
y somos salvos. Entonces pudiéramos decir, bueno, está bien, pero ¿cómo luce la hambre y la sed de justicia en los creyentes? O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que somos creyentes aún? Bueno, es que esta hambre y sed de justicia no termina en la salvación. Continúa después de la salvación. Eso es lo malo. Porque mucha gente cree que si dijo unas palabras mientras estaba el tecladista de fondo, ¿verdad? Tocando ahí, ta, y el predicador te dijo que Dios te amaba y que si tú repetías esas palabras ya naciste, ya. Y después decimos, mira, perdió la salvación, ya no volvió. No, pues es que nunca fue salvo. Porque Dios, la Biblia dice, ¿verdad? A los que de antemano conoció, justificó, santificó y glorificó. Entonces, aquella persona que fue salva es la persona que continúa con esta hambre y sed. Un verdadero cristiano nunca va a decir, no, ya tuve suficiente de Dios, ya. Este año ya no voy a leer la Biblia porque los últimos 10 años he leído mucho de la Biblia, ya. No, al contrario, entre más buscamos a Dios, entre más leemos, entre más oramos, más hambre y sed tenemos de Él. Si tú no tienes hambre y sed de Él, es porque tú estás yendo a otro lugar a satisfacer ese deseo. El problema es que a donde sea que tú vayas a satisfacer ese deseo, te va a dejar más vacío. Primera de Pedro 1:14 al 17 dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes de conocer a Dios, todos íbamos, ¿verdad? Y buscábamos en ese deseo carnal satisfacernos. Dice, no se conformen, no vayan tras eso, porque antes eran ignorantes, dice. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, o sea, dice, si ustedes invocan a Dios, si ustedes buscan a Dios, si ustedes honran a Dios, si ustedes tienen hambre y sed de Dios, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Es decir, es ese respeto a Dios. ¿Por qué hay veces que dentro de las iglesias cristianos fallan? ¿Por qué escuchamos con tanta frecuencia que el pastor aquí o el líder allá falla? Bueno, es que no hay un temor hacia Dios. Hay una falta de entendimiento del respeto que Dios se merece. Y estamos preocupados por la gente. Estamos preocupados por las apariencias. Y ni la gente ni las apariencias en determinados momentos nos van a ayudar. Fíjate cómo lo dice 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, perdón, me adelanté. 2 Corintios está después de 1 Corintios. Si estás en Romanos, ya te falta menos. ¿Listos? Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? Bueno, las promesas son de que Dios iba a estar en ellos, de que tenían firme esperanza en Dios. Dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, cual más conscientes somos de las promesas de Dios, de lo que Dios nos da, más vamos a desear limpiarnos,
menos vamos a querer tener una relación con el pecado. Es como, solamente a manera de ilustración, cuando tú te decides casar, ¿verdad? ¿Por qué ponen esa cara? Yo pensé que iban a poner felices recordándose el momento. No. Bueno, vuelvo a decir, para ver si se compone en su cara. Cuando ustedes decidieron casarse, ok, ya. Bueno, estaban enamorados y demás, y la ceremonia, y comienza ese como acoplamiento, ¿verdad? Donde te das cuenta que no es tan perfecto como tú esperabas. Pero tú esperas que tu esposo no intercambie o no tenga una relación cercana con mujeres, y el esposo espera que la esposa no le pase su teléfono a todos, ¿verdad? Bueno, eso es lo normal, creo. Ok. De la misma forma, Dios espera que nosotros nos apartemos de los ídolos. De hecho, en Jeremías, hace unos 2 días atrás, dice, miren, cuando una mujer, cuando alguien es captado en adulterio, se aleja del esposo. Pero ustedes no lo hacen así. Dice, ustedes van, adulteran con ídolos y lo regresan a mí como si nada. Ok, el tener hambre y sed de Dios nos va a ayudar a alejarnos del pecado. Por eso es que José dijo, mira, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Verdad? Porque a veces acabamos de ver una película, fue serie, creo que fue serie de unos cristianos, y en estos cristianos, bueno, en esta serie adulteran, pero ellos dicen, mira, nadie se va a enterar, nadie va a salir dañado, pero ignoran que quien ve esto es Dios. Y entonces a veces nosotros nos cuidamos más por la gente, como si Dios no nos conociera, como si Dios no viera. No, cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios, más deseamos santificarnos para más serle agradable. ¿Por qué? Porque el pecado estorba nuestra relación con Dios. O sea, tú no puedes pecar ahorita y decir, ahora sí ya, pum, me desconecté, voy a alabar a Dios con todo mi corazón. No funciona así. Tú no puedes pecar como si nada y después acercarte a Dios y pensar que todo va a estar bien y que vas a escuchar a Dios y que vas a ver a Dios. No funciona así. Por eso es que dice, ¿verdad? Sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios en tu matrimonio? Bueno, entre más nos apartemos del pecado, más lo vamos a poder ver. De hecho, Pablo a los filipenses, en Filipenses 1:9 dice, oro para que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo que es mejor. Esto es importante porque hay veces que hay personas que dicen, bueno, si hago esto, no pierdo la salvación, ¿verdad? O sea, si me tomo una cerveza, no creo que pierda la salvación. Si hago esto, no pierdo como que quieren ir a lo más, por la línea más delgadita. Y Pablo dice, no. Yo estoy orando para que ustedes cada vez aprueben lo que es mejor, no lo mínimo que puedan hacer como cristianos. Porque hay veces que la gente dice, ¿qué es lo menos que puedo hacer? O sea, nada más tener un pie en la eternidad. Es todo lo que necesito, estar del otro lado, pero lo mínimo. Como cuando te llega el estado de cuenta de la tarjeta y te dice, pago mínimo y pago para no generar interés. Ahí tú te vas al mínimo, ¿va? Bueno, algo así, pero quieren llevárselo a Dios. ¿Qué es lo mínimo? O sea, nada más no me quiero estar quemando ahí en el infierno. Es que eso no existe. Bueno, entonces dice, para que abunde más y más, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles. Voy a terminar con esto. Hay una historia que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Y es un encuentro de un joven rico quien pregunta, ¿qué es lo que se debe de hacer para heredar la vida eterna? Quería estar seguro de pasar una eternidad con Dios. Y bueno, Jesús le contesta en Mateo capítulo 19, vamos a leerlo desde el versículo
20. Permítanme. Dice, Jesús le dice, ¿verdad? Obedece los mandamientos. Versículo 20 dice, he obedecido todos estos mandamientos. ¿Qué más debo hacer? O sea, él creía que estaba muy bien. Y ese es el problema con muchas personas que no se dan cuenta cuán mal están y creen que están bien. Porque te comparas con el tío borracho, con el vecino que dejó la esposa, con el hermano que no tiene trabajo. Entonces tú te comparas con la gente a tu alrededor y tú dices, no, pues yo estoy en otro nivel. Pero no funciona así. El estándar son las leyes de Dios. Y el estándar de Dios nadie lo puede cumplir. Esta es la diferencia del cristianismo con las otras religiones. Las otras religiones te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. El cristianismo te dice, no vas a poder hacer esto, esto, esto. Cristo lo hizo por ti, solamente que en Cristo. Bueno, entonces el versículo 21 Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Entonces le dio, como se dice comúnmente, en la pata de palo, ¿verdad? Porque él dijo, no, mira, yo soy súper obediente, no te imaginas, Jesús. O sea, no, ¿qué cosa? Entonces, ok, él se va directamente al ídolo. Dice, ok, eso que tú consideras de más valor, ve y entrégalo. Después ven y sígueme. Versículo 22, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, ¿tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías si te encuentras con Jesús, si tú le dices, oye Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús te da una respuesta. Tú dirías, perfecto, me voy para el otro lado. No creo. Bueno, al menos conscientemente. Pero es lo que muchas veces hacemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero nosotros decimos, no, mira, yo lo voy a hacer, voy a construir un puente nuevo, voy a hacer algo aquí diferente. Y por mis buenas obras yo voy a llegar allá. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, el joven rico dijo, no. O sea, como que le dio ¿cómo se dice? La chiripiolca, como que se desvaneció. ¿Por qué? Porque él consideraba eso de mayor valor que lo que Jesús le podía dar. Y ese es el problema, iglesia. Que consideramos que lo que nosotros tenemos es de más valor de lo que Cristo nos puede dar. O sea, nosotros pensamos que si le entregamos nuestra vida a Dios, Dios la va a destruir, ¿verdad? Nos vamos a pasar sufriendo y problemas y dificultades. No, los problemas y las dificultades los vas a tener. La única diferencia es que no es lo mismo que tú enfrentes eso sin Dios que con Dios. O sea, no es lo mismo que tú enfrentes una situación difícil, cualquiera que ésta sea, sin Dios que con Dios. No es lo mismo que tú quieras construir un futuro, una familia, sin Dios que con Dios. Porque luego lo construimos sin Dios y esto se viene abajo. ¿Y a dónde vamos? Con Dios. Y le decimos, Dios, ¿qué pasó? Mira, se me está cayendo a pedazos. Pues sí, claro, se te está cayendo a pedazos porque lo hiciste sobre un ídolo. Entonces, este joven se fue triste, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿tenemos hambre y sed de justicia? Podemos decir junto al salmista, ¿verdad? Así como los siervos tienen hambre, deseo, sed de ti, así nosotros, Señor. O decimos, ¿sabes qué? Yo estoy lleno. Es como cuando, no sé si a los hombres les pasa, pero te dan lonche y la esposa se levanta, te hace el lonche y alguien te invita a comer en la oficina, en el trabajo y regresas con el lonche o aún peor, sin hambre. ¿Qué pasa? La esposa te dice, ¿quién te invitó a comer? ¿Dónde comiste?
¿verdad? Entonces, muchas veces así somos nosotros. O sea, nos satisfacemos en el mundo, aunque el vacío quede más grande, porque el mundo no va a poder llenar ese vacío que Dios diseñó, porque ese vacío que diseñó no lo diseñó para que tú lo llenes con trabajo, con dinero, no lo diseñó con eso. Ese vacío que Él dejó en nuestros corazones es el vacío que solamente Cristo puede llenar. No importa a dónde tú vayas y busques llenarlo, no se va a llenar. Entonces, si no tenemos hambre y sed de justicia, si no tenemos hambre de buscar a Dios, es porque no hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual. Y hoy es el día en que tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo de verdad te necesito. O sea, yo de verdad me doy cuenta que tengo ídolos que son más importantes que tú. O sea, tengo cosas que son prioridad para mí en lugar de ti. Si hay personas que no han, ¿verdad?, conocido a Dios, que no han rendido su vida a Dios, bueno, esa hambre y sed comienza con la salvación. Pero hay otros que, aunque ya nacieron de nuevo, han estado buscando en ídolos el llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso es algo que el día de hoy podemos pedirle a Dios para que nos ayude. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias en esta mañana te damos porque, Señor, en ti tenemos todo lo que necesitamos para vivir de forma correcta. Señor, el día de hoy hay personas aquí y hay personas que nos ven en las redes sociales que no te conocen, pero que el día de hoy, Señor, pueden reconocer que te necesitan en sus vidas. Que el día de hoy pueden reconocer, Señor, que si no es por el sacrificio de Jesús que cubrió sus pecados y nuestros pecados, no pudieran acercarse a ti como lo pueden hacer el día de hoy. Padre, yo te pido por esas personas que no te conocen, para que el día de hoy, Señor, tú hagas una obra maravillosa en ellos. Que el día de hoy, Señor, tú les permitas darse cuenta de su condición. Que el día de hoy, Señor, ellos puedan pedirte perdón por sus pecados. Que puedan recibir el regalo de salvación y comenzar a vivir de una manera diferente. Pero también te pido, Padre, por aquellos que ya nacieron de nuevo y que por diferentes circunstancias están buscando satisfacer sus necesidades en los lugares equivocados. Y el día de hoy ellos están fríos, indiferentes, apáticos, distantes de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda avivar sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo obstáculo, Señor. Que tu Espíritu Santo quite todo ídolo y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo quite toda venda de orgullo, de autosuficiencia. Que ellos puedan darse cuenta de cuánto te necesitan a ti. Te damos gracias, Padre, porque en ti, solamente en ti, encontramos palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, reflexionemos acerca de esto, reflexionemos si tenemos hambre y sed de justicia, ¿verdad? Que tengan un excelente domingo. Les amo, pero Dios les ama más. Gracias.